bueno, entonces ya entrando en materia, la idea de esta sesión es hacer como un repaso de estructuras de datos en C++ y en Python. Entonces, que es como el repaso que usualmente en el curso de árboles y grafos haríamos al principio. Entonces, la idea es, pues, que este repaso entonces nos dé como una idea, como nos recuerde como las diferentes estructuras de datos y cómo podemos utilizar esas estructuras de datos tanto en Python como en C++, y también entendiendo algunas cuestiones de la complejidad computacional, que es quizás uno de los aspectos importantes a tener en cuenta cuando se trabaja, pues en general en programación, pero en particular entonces con las estructuras de datos. O sea, las estructuras de datos, recuerden que esencialmente se refieren a formas como se puede organizar la información. ¿Sí, Carlos? Profe, qué pena, es que Laura me dice que ya no puede ingresar hoy, que si podrías grabar la sesión. Ah, sí, sí, ya está quedando grabada. Vale, Carlos. Ah, dale, profe, qué pena, no había No, visto. vale, tranquilo. Listo, entonces, entonces les contaba. Entonces, recuerden que una estructura de datos, vamos a colocarle por acá estas anotaciones, coloquémosle, hoy estamos en diciembre 13 de 2021. Y bueno, entonces recordemos que esencialmente cuando hablamos de una estructura de datos, voy a colocar por acá, perdón, estructuras de datos. Esencialmente una estructura de datos se refiere a una forma de organizar la información, organizar los datos computacionalmente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, pensemos en, recuerden un poco que si tenemos cualquier tipo de información, pensemos en números. Entonces pensemos que tenemos 4 piezas de datos cualquiera, que tengo el número 10, que tengo el número 2, que tengo el número 5 y que tengo el número 50. Coloquemos otra, coloquemos el número 15. Entonces tengo 5 piezas de datos. Hago el ejemplo con los números, que son, digamos, bastante generales, pero la idea de lo que quiero mencionar aquí aplica independiente de si tuviéramos datos más complejos, ¿sí? Entonces, yo tengo estos datos. Estos datos yo los podría organizar en un programa de muchas maneras. Si pensáramos, por ejemplo, en Python, en Python yo podría tener una lista donde están estos valores en esa lista, donde está el 10, el 2, el 5, el 50 y el 15. Pero podría tener otra lista en Python que tenga estos mismos valores, aunque estén en un orden diferente. O sea, que tenga el 2, el 10, el 15, el 50 y el 5. O sea, tengo la misma información organizada de una manera diferente. Ese orden puede ser relevante en algunos contextos. Entonces, el orden de los datos es un aspecto importante a tener en cuenta en la organización de los datos y por ende en las estructuras de datos. Entonces, cómo están ordenados los datos con respecto, pero no ordenados a que sigan un orden específico, sino más bien a cómo están ubicados entre sí. O sea, por ejemplo, aquí decir, mire, el 10 está antes que el 2 está antes que el 5, o acá decir el 2 está antes que el 10 está antes que el 15 y así. Entonces, estos 5 datos con respecto al orden, yo los puedo representar por diferentes listas. Puedo tener esta lista, puedo tener esta otra y podría tener muchas otras listas que tengan estos mismos 5 datos en un orden diferente, ¿sí? Entonces, ese orden puede ser relevante. Entonces, digamos que como el orden es importante en la organización de datos, entonces las estructuras de datos pueden estar asociadas a formas en las cuales se especifica de alguna manera el orden que tienen los elementos, ¿sí? Entonces, esta misma información yo la podía tener
Por ejemplo, aquí voy a colocarlo como la notación de Python porque es un poco más simple que la notación de C++, pero entonces nosotros podemos tener esto en un conjunto. Podemos decir, mire, voy a tener un conjunto S que tiene estos valores, el 10, el 2, el 5, el 50 y el 15. Pero observen que si dijéramos, como esto es un conjunto, si yo dijera, mire, tengo este conjunto donde tengo el 2, el 10, el 5, el 50 y el 15, bueno, ahí los coloqué casi en el mismo orden, digamos el 2, el 10, el 50, el 15 y el 5. Entonces la pregunta que les hago es, de acuerdo a lo que sabemos de conjuntos, ¿estos dos conjuntos serían diferentes o serían iguales? Creo que serían iguales, profe. Pues si tienen los mismos elementos, serían iguales, ¿no, profe? Sin importar el orden. Exacto. Entonces, pues tenemos, observen que los conjuntos son estructuras de datos que nos permiten tener datos, pero en particular el orden entre los elementos es irrelevante. Entonces, yo no puedo distinguir dos conjuntos que tienen los mismos elementos, yo no puedo diferenciarlos. Yo no puedo decir que este conjunto, que este S, que tiene el 10, el 2, o sea, que lo creé con el 10, el 2, el 5, el 50 y el 15, yo no puedo decir que es diferente de este, ¿no? Desde la óptica de lo que es un conjunto, estos dos conjuntos son exactamente iguales. Entonces, en cambio, en las listas eso no aplica. Entonces, digamos, los conjuntos ya dan una serie de características que son diferentes sobre la organización de los elementos, que son diferentes a las que tenemos, por ejemplo, en las listas. ¿Sí? Y entonces, pero si nosotros seguimos ahondando un poco más en las estructuras de datos, entonces nosotros podemos llegar al punto de que podemos decir, mire, esta información la quiero tener en un mapa o en un diccionario. Entonces yo podría decir, mire, voy a tener un diccionario de donde va a tener algunas claves. Voy a decir la clave K1 y la clave K1 la voy a asignar al 10. Voy a tener la clave K2 asignada al 2, la clave K3 asignada al 5 y así sucesivamente. Y entonces aquí tendría estos mismos datos almacenados en una estructura de datos diferente con ciertas particularidades. Observen que para acceder a cada elemento en esta lista yo tengo que referirme a él por el índice. Entonces voy a decir, mire, la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3 y así. En el conjunto, la única forma que tengo de hacer los elementos es con un ciclo en el cual voy tomando los elementos en el orden que Python quiera darme o en el orden en que Python internamente almacene los elementos. Y en un diccionario, para saberlo, para poder referirme a cada elemento de esto, voy a tener que hacerlo a partir de las claves con las cuales los he asociado. Entonces, digamos que esos son también características importantes de lo que son las estructuras de datos. También determinan entonces cómo se acceden a los elementos. Entonces hay una cuestión allí del acceso a los elementos, de qué forma se da. Entonces, eso es importante. Entonces, digamos, entonces las estructuras de datos esencialmente entonces me permiten organizar los datos y entonces determinan entonces de qué forma se establecen las relaciones de ubicación de los elementos dentro de la estructura y de qué forma se acceden los elementos a la estructura. Entonces, hay diferentes tipos de estructuras de datos. Entonces, desde las que conocemos, que son como básicas en los lenguajes de programación. Entonces, si nosotros estuviéramos hablando, por ejemplo, en Python, hablaríamos de como estructuras básicas, hablaríamos de las listas, de lo que se entiende como listas nativas de Python, más bien. Hablaríamos también de los diccionarios en Python y hablaríamos de los conjuntos. Pero esto cuando hablamos de estructuras básicas. Si nos movemos a C++, en particular, entonces hay algunas estructuras que son básicas también allí. Entonces allí hablaremos de lo que son los arreglos, ¿sí? Y ya de ahí para adelante entonces vienen una serie de estructuras que no son básicas, pero que también digamos que tienen que ver, digamos, con lo que se conoce en la teoría de la computación, entonces como los diferentes tipos de estructuras de datos. Entonces, estas son, digamos, las estructuras como, por así decirlo, como nativas que proporcionan los lenguajes. Pero sobre esas estructuras nativas se construyen otras estructuras de datos
más sofisticadas. Entonces, hay otras estructuras de datos, digamos, que son lo que generalmente se recibe el nombre de estructuras de datos abstractas o tipos de, abstractos de datos, y ahí es donde aparece lo que se entiende como las listas, pero ya no hablando de las listas nativas de Python, sino con lo que se entiende abstractamente como una lista. Está lo que son las colas, lo que son las pilas, está también lo que son los conjuntos, bueno, aunque ya mencionamos que en Python está como una estructura nativa, y está lo que se conoce como las tablas de direccionamiento directo, que las voy a colocar aquí como TDD, tablas de direccionamiento directo. Entonces, estas pasan a ser entonces las estructuras de datos, desde el punto de vista conceptual, las estructuras de datos fundamentales. Entonces, a nivel de lo que entendemos, por acá en el chat han dejado preguntas. Ok, listo. Entonces, entonces, cuando hablamos de las listas, entonces quizás las listas desde el punto de vista abstracto, o sea, lo que podríamos denominar como las listas abstractas, son quizás las estructuras de datos el tipo abstracto de datos fundamental, por así decirlo. Y entonces las listas se refieren a estructuras en las cuales uno tiene, digamos, una serie de elementos que están, digamos, uno tras de otro. Entonces uno habla de, tengo un dato de 1, luego un dato de 2, luego un dato de 3, luego un dato de 4, y así. Está, digamos, un dato de sub n. Entonces tengo n datos en la lista. Entonces, ¿qué característica tiene lo que se entiende como una lista? En lo que se entiende como una lista, digamos que uno puede pensar como que estos datos están, por así decirlo, como conectados. Como mira, mire, tengo el dato de 1 y el dato de 1 intuitivamente como que está conectado al dato de 2. Y el dato de 2 está conectado al dato de 3. Y el dato de 3 está conectado al dato de 4. Y así, hasta llegar al dato de n. Entonces yo puedo tener listas donde no hay nada, donde no hay ningún elemento. Y eso es lo que se conoce como listas vacías. Entonces, por ejemplo, aquí las voy a denotar simplemente con estas líneas. Entonces, una lista vacía es una lista donde no tengo ningún elemento. En una lista normal, pues una lista que tiene elementos, pues los datos es como si estuvieran uno tras de otro. Entonces, una lista funciona de tal manera que para yo poderme mover sobre la lista, necesito irme moviendo sobre los elementos. Entonces, estoy en el primer elemento, me muevo al segundo, del segundo me muevo al tercero, del tercero me muevo al cuarto, del cuarto me muevo al último. Y hay ciertos tipos específicos de listas y implementaciones de listas donde yo puedo moverme incluso en el sentido contrario. Puedo moverme un elemento hacia el elemento anterior, o puedo moverme por ejemplo, del último elemento, puedo moverme al primer elemento, o del primer elemento me puedo mover al último elemento. Entonces, esto digamos, los aspectos más generales de lo que pasa en lo que se entiende como una lista. O sea, datos que están relacionados entre sí de una manera secuencial. Entonces, me tengo que mover sobre ellos cuando recorro la lista. O sea, la única forma que tengo de llegar, hay como un elemento que se establece como el primer elemento de la lista, digamos que fuera aquí el elemento de 1, y la única forma que tengo para poder referirme al tercero o el cuarto elemento es de alguna forma moverme a través de los elementos hasta llegar al elemento que me interesa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que intuitivamente se conoce como una lista. ¿Sí? Entonces, el segundo tipo que tenemos, de tipo abstracto de datos que tenemos, son lo que se conoce como las colas. Las colas son, digamos, algo parecidas a lo que con las listas, solo que limitan un poco más lo que se puede hacer sobre la cola. Entonces, en la cola nosotros, es como si tuviéramos estos mismos datos, pero entonces estos datos los vamos a pensar como siguiendo un orden de llegada y un orden de salida. Entonces es como que si, mire, si yo quiero colocar primero este elemento de 1 en la cola, yo como que lo coloco al frente. Digo, mire,
Primero va a aparecer el elemento de 1. Si luego el siguiente elemento que quiero colocar en la cola es de 2, yo lo coloco después de 1. Y ahí es donde viene como de pronto en español una explicación intuitiva del nombre. Entonces, es como si empezaran a hacer una cola. Entonces, este elemento de 2 llegó después de 1, entonces aparece después. Si yo luego coloco un elemento de 5, por ejemplo, entonces el elemento de 5 va a aparecer después del que estaba de último, que era de 2. Y así, voy colocando elementos, digamos, al final de la cola, cada vez que algo llega a la cola. Y también cuando voy a acceder a los elementos en la cola, yo no puedo, yo el único elemento al que voy a poder acceder es el que está de primero. Yo no puedo tomar el segundo elemento, como que decir, mire, voy a procesar lo que está allí y lo voy a utilizar sin haber tomado lo que está de primero. Entonces, en ese sentido también funciona como lo que entenderíamos intuitivamente como una cola en un banco o en un restaurante o en cualquier sitio donde uno hace una cola, ¿sí? O una fila. Y entonces es que los elementos los debo tomar en el orden en que llegaron. Primero el primero que llegó y de último el último que llegó. ¿Sí? Te lo voy tomando en orden y no es posible, no puedo computacionalmente en una cola referirme a un elemento diferente al que esté primero en la cola. Si yo quisiera llegar a utilizar este elemento de 2, yo tendría que tomar lo que está de primero en la cola y quitarlo de allí. O sea, como que procesarlo. Proceso de 1, lo quito de la cola y ahora lo que queda en el frente de la cola es el elemento de 2. ¿Sí? Si quiero luego procesar el elemento de 5, tengo que quitar el elemento que está en el frente, que es de 2, y luego pasar al siguiente, que en ese caso sí sería de 5, y así sucesivamente. Entonces, siempre que voy a agregar elementos a la cola, los voy a agregar únicamente al final. En una lista no ocurre eso. En una lista yo puedo insertar elementos en cualquier posición. En una lista yo podría decir, mire, yo quiero colocar un elemento y quiero que ese elemento quede entre de 3 y de 4. Entonces, aquí quedará el elemento de 6, por ejemplo. Entonces, podría colocarlo y obviamente eso lo que generaría será que ya de 3 y de 4 dejen de estar conectados y ahora de 3 esté conectado de 6 y de 6 esté conectado de 4. En una lista puedo hacer eso. En una lista puedo agregar elementos al final, puedo agregar elementos al inicio, puedo agregar elementos en una posición intermedia, puedo moverme por los elementos sin quitarlos de la lista para irlos procesando. En una cola no. En una cola la única parte, recuerden, por donde puedo agregar elementos es al final, la única parte por donde puedo procesar elementos es al inicio. Si quiero procesar un elemento que no está al inicio, debo primero procesar todos los elementos que están antes que él en la cola. Entonces, así como modo de recorderis de lo que es una cola, bueno, para los que pronto Carlos Camacho, que creo que ya vio el curso de estructuras de datos, no sé si esto está claro, y Carlos y Kanner, si esta idea general de lo que es una cola, de lo que es una lista, está clara para todos. Sí, profe. Sí, señor. Una pregunta. Entonces, digamos que las colas, ¿uno cuándo la utilizaría? Digamos que cuando, digamos, quiere manejar un orden en cuanto a Las la llegada colas, de datos. uno se da cuenta que todo lo que uno puede hacer en una lista, uno lo puede hacer en una cola. Perdón, todo lo que uno puede hacer en una cola lo puede hacer en una lista, pero no viceversa. Hay cosas que puedo hacer en la lista que no puedo hacer en la cola. Entonces, las colas son simplemente un tipo de dato que es como más específico, como más restringido que las listas. Entonces, la razón para utilizar una cola es en ciertos escenarios y en ciertos algoritmos donde la información la tengo que procesar siguiendo ese patrón de procesamiento. O sea, siguiendo un patrón donde a mí me interesa primero procesar lo primero que llegó a la cola y solo en ese orden, ¿sí? O sea, si yo estoy en un escenario donde de alguna manera la información que me van a dar, me la van a dar siguiendo ese patrón, o sea, como que llegan las cosas y a medida que van llegando las voy procesando, entonces allí va a ser más adecuado, digamos que va a tener sentido utilizar una cola. Pero si estoy en un escenario donde yo necesito acceder arbitrariamente a cualquier posición, pues una cola no va a ser lo más adecuado, porque la cola va a implicar que yo deba moverme del primer elemento, o sea, debo moverme quitando los elementos hasta el elemento que me interesa. O sea, en la cola no puedo procesar un elemento si no es quitando los elementos que ya estaban allí. O sea, la única forma de llegar al tercer elemento es quitar el primero y quitar el segundo. Entonces, si yo estoy en un escenario
donde necesito acceder a posiciones arbitrarias, pues allí una cola no va a ser lo más conveniente. Lo más conveniente va a ser una lista. Pero en un escenario donde a mí me interesa simplemente ir procesando siempre lo que está de primero, entonces allí sí va a ser más, sí va a tener sentido utilizar una cola. ¿Sí me hago entender, Caner? Sí, señor, una pregunta. Cuando uno elimina, digamos que el primer elemento para hacer al segundo, ¿el primer elemento ya deja de existir? Sí, el primer Ya. elemento, aquí lo taché, ¿cierto? Pero realmente es como que ya no está allí. Entonces, digamos que otra ventaja también podría ser que en cuanto a, digamos que almacenamiento y espacio, pues uno se puede ir Ah, ahorrando eso, ¿no? sí, pero lo que hay que pensar entonces es, el ahorro depende de si lo puedo o no hacer de otra manera en el escenario donde estoy trabajando. O sea, si hay cosas que inevitablemente hay que hacer, entonces cuando hay cosas que inevitablemente hay que hacer, pues uno no puede hablar de cómo me puedo ahorrar o no ahorrar algo. Lo importante, uno habla de ahorro, o de que se está ahorrando o que no se está ahorrando algo, cuando uno teniendo la posibilidad de evitar utilizar digamos, el espacio, lo está utilizando, ¿sí? Entonces es como que uno dice, mire, yo quiero tener espacio en mi casa. Entonces, pero yo quisiera ahorrarme el espacio de la sala, entonces uno diría, bueno, pero usted necesita tener lo que tiene en la sala, sí, pero realmente usted no se puede ahorrar el espacio que tiene en la sala, usted lo tiene que utilizar, sí. Pero si usted tuviera por allá un rinconcito, y en ese rinconcito tuviera unas cajas, y usted esas cajas no las necesitara tener allí, entonces usted sí podría decir, ese espacio me lo puedo ahorrar, claro, puedo botar esas cajas, ¿sí? Entonces, la noción de ahorrar o no ahorrar depende de si puedo o no hacerlo de otra manera, ¿sí? Entonces, pero lo que decís sí, es cierto, o sea, en muchos escenarios puede ser que a mí no me interese tener los datos guardados siempre. O sea, yo simplemente los quiero tener guardados hasta que los utilizo. Y una vez los utilizo, ya puedo quererme, ya no me interesa guardarlos. Entonces, allí, pues puede ser que utilizar una cola, si es que cumple ese patrón de acceso a los elementos, puede que tenga sentido. Aunque también las listas tienen mecanismos que me permiten eliminar elementos, ¿sí? O sea, no es que en las listas no se puedan eliminar los elementos. En las listas también puedo decir, mire, quiero eliminar el primer elemento, lo elimino. Lo que cambia es que en las listas no es obligatorio eliminar el primer elemento para acceder al segundo. En cambio, en una cola sí. En una cola sí, la única forma de acceder al segundo elemento es eliminando el primero. Sí, o sea, el único elemento al cual puedo acceder en una cola siempre es el que está de primero. No tengo forma de acceder a un elemento diferente al primero. ¿Listo? Carlos, levantaste la mano hace un momento, me parece. Qué pena no te daba la palabra. No, profe, siguiendo como un poquito lo que decía Caner al final, o sea que una cola tendría un costo computacional menor que el de una lista. Todo depende de la implementación. Realmente lo que ocurre en los lenguajes de programación es que generalmente las colas se implementan utilizando listas, pero son listas que son más restringidas. O sea, realmente la forma como están implementadas las listas abstractas, las colas en Python o en C++ o en la mayoría de lenguajes, internamente utilizan listas como estas que están acá, solo que las utilizan de una manera, digamos, como más restringida. Entonces, realmente, a nivel del costo computacional, vamos a ver que en esas implementaciones, digamos, el costo es similar porque las colas están implementadas como listas, ¿sí? Entonces, pero dependiendo de otra, o sea, si uno no tuviera cuidado con cómo implementar las listas o cómo implementar las colas, pues uno podría caer en escenarios donde el costo computacional de una cola sea mayor que el de una lista o viceversa, ¿sí? Dependiendo de cómo se implemente. Digamos que a nivel del repaso no vamos a mirar específicamente todo lo referente a cómo se implementan las listas, aunque bueno, aunque ahorita tal vez les voy a contar un poco sobre eso, pero digamos, de una manera muy a modo de repaso, ¿sí? Entonces, pero bueno, digamos que en términos generales, en la práctica, la mayoría de implementaciones que se utilizan de las colas son implementaciones donde internamente se utiliza una lista. ¿Listo?
Entonces, pasando ahora a la siguiente estructura de datos, que son las pilas. En las pilas también tengo datos que están, digamos, organizados de una manera muy parecida a lo que ocurre en una lista. Pero también digamos, hay una cuestión ahí de cierta restricción en la forma como se pueden acceder los elementos. Entonces, una forma que resulta a veces, digamos, muy intuitiva de entender una pila, es como pensarlo y tuviéramos como una especie de, de cajita. Entonces pensemos, yo no sé si ustedes recuerdan, si han visto, si tienen en mente lo que son eh, hay una marca de papas fritas que si no estoy mal se llama Pringles o algo así. Pringles. Sí. Entonces las Pringles tienen un tarrito como cilíndrico, más o menos como esto que he tratado de dibujar acá. Y entonces las Pringles vienen de tal manera que usted va sacando una papita y va sacando la papita que está aquí, la que está como que arriba, ¿sí? Usted saca una papa y se la come. Y usted entonces sacó una papa, luego quiere comerse otra, saca la siguiente y va sacando las papas una tras de otra. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que usted sacó una papa, usted dice, mire, saqué la papita que estaba arriba. Entonces, la sacó y quedó ahorita las que estaban de ahí para abajo. Entonces usted tiene esta papa afuera, pero usted dijo, ya no me la quiero comer. No, me llené. Entonces usted qué hace, usted la vuelve a regresar al recipiente. Entonces usted viene y lo coloca acá. Usted no tiene forma de sacar, o sea, para usted sacar una papa que esté por acá abajo, usted tendría que sacar todas las que están antes de ella, ¿sí? O sea, si usted quisiera comerse una papa que esté en cualquier posición del recipiente, tendría que sacar todas las que están antes de ella, ¿sí? Entonces, lo normal sería que usted se vaya comiendo las papas a medida que las va sacando, ¿sí? Entonces, sería muy extraño que alguien dijera, me voy a comer una papa que está por acá, porque para comerse una papa que está por acá tendría que sacar primero todas las que están arriba. Entonces, esa forma como funciona, por así decirlo, este empaque de las Pringles, es lo que tiene que ver con lo que se denomina una pila. Entonces, algo parecido a una pila, imagínese lo que pasa cuando usted, por ejemplo, piensa en un restaurante. En un restaurante ustedes tienen los platos sucios, entonces tienen un plato, luego tienen otro plato que se coloca encima de ese, luego otro plato que se coloca encima de ese, luego otro plato. Y entonces, imagínense que esta es la pila de platos que la persona encargada de lavar la loza va a lavar. Entonces, si esa persona, la forma como esa persona debería tomar los platos al lavarlo es ir tomando los platos que están en la parte de arriba. Entonces, si va a lavar el plato siguiente, lavaría el que está en la parte de arriba. Luego lavaría el que sigue y el que sigue y siempre va tomando el plato que está lo más arriba posible. Si alguien dijera, mire, voy a agregar más platos aquí para que los laven, entonces lo que haría sería colocarlo encima de los platos que ya estaban allí. Entonces observen que es como, podemos pensar entonces, este comportamiento de las pilas de platos es muy parecido, digamos que tiene relación con lo que computacionalmente se entiende como una pila. Entonces ya a nivel de gráficamente cómo representaríamos una pila, recuerden que lo que tendríamos ahí, la pila lo podemos ver como una cajita como esta. Digamos que yo quiero primero colocar en la pila, quisiera colocar el elemento de 1. Entonces colocaría el elemento de 1 abajo. Si luego quiero colocar el elemento de 2, el elemento de 2 lo voy a colocar encima del último elemento que puse, que era de 1. Pues coloco de 2 encima de 1. Luego, si quiero colocar un elemento de 3, entonces lo coloco encima del último que coloqué, que era de 2. Si luego quiero colocar un elemento de 6, lo coloco encima del último, que era de 3. Y así voy colocando los elementos uno encima de otro. Cuando quiero tomar un elemento de una pila, yo el único elemento al cual voy a poder acceder es el último elemento que puse. Entonces, si este de 6 fue el último elemento que puse, es el único elemento al cual puedo acceder. O sea, yo no puedo acceder a D2, a D3 o a D1 si no son los elementos que están en la parte de arriba de la pila. Entonces, si yo quiero acceder a D3, voy a tener que primero quitar D6 y luego allí ya podría acceder a D3. Si teniendo D3 aquí en la parte de arriba de la pila, quisiera poner en la pila el elemento de 8,
pues lo tendría que colocar encima de 3. Y a partir de ese momento, el siguiente elemento que estaría disponible es el elemento de 8, ¿sí? Entonces, esa forma, observen que a diferencia de las colas, en las colas yo tenía como una parte por donde tomaba los elementos y otra parte por donde los ponía. En cambio, en una pila, los elementos los tomo de la misma parte donde coloco los elementos. Entonces, esa es como la diferencia entonces entre, digamos, en lo que se tiene cuando organizamos datos utilizando lo que se entiende como una pila. El concepto de pila está claro para todos. ¿Me podrías explicar de nuevo la diferencia con la cola? Es que no me quedó muy claro. En una cola, digamos, pensemos que tenemos esta cola, voy a dibujar acá la cola nuevamente. No sé, tengo de 2, tengo de 1. Entonces pensemos que tengo esta cola y tengo esta pila. Si voy a colocar el elemento de 5, ¿en dónde lo tengo que colocar en la cola? De acuerdo a lo que vimos, cómo funciona una cola, ¿en qué parte tendría que ir este elemento cuando lo coloque en la cola? De último, ¿no? De último, tendría que colocarlo acá. Tendría que pasar a ser el último elemento. Si después de eso voy a colocar otro elemento, voy a colocar el elemento, qué sé yo, de sus 10, pues lo voy a colocar acá de último. De sus 10. Pero, ¿cuál es el elemento al cual puedo acceder? Observen que el último elemento que puse fue de sus 10. Pero, ¿cuál es el elemento que puedo procesar allí? El elemento que puedo procesar es el que está de De primero, 1. de 1. ¿Sí? Entonces, si después de eso procesé de 1, entonces lo borré, lo quité de la cola. Entonces, ¿cuál es el siguiente elemento que puedo acceder? De 2. Pero si voy a agregar otro elemento, voy a agregar de 9, por ejemplo. Entonces, ¿dónde lo tengo que agregar? Lo tengo que agregar aquí al final. Entonces, observen que hay un punto por el cual tomo los elementos y otro punto por el cual los agrego. ¿Sí? Esto es como el frente de la cola. De allí tomo los elementos cuando los estoy utilizando. Y tengo el final de la cola, que es por donde agrego los elementos. ¿Sí? En cambio, una pila, el mismo lugar desde donde tomo los elementos es el lugar donde los pongo. Si quiero tomar el primer elemento que está en la pila, pues tomo este elemento que está aquí arriba, que es este elemento de 8. Lo tomé. Si quiero tomar luego el siguiente elemento, pues tomo de 3. Si luego quiero poner el elemento de sus 10, ¿dónde lo tengo que poner? Lo tengo que poner acá arriba. Y después de eso, ¿cuál es el elemento que ya puedo tomar? El elemento que ya puedo tomar es de sus 10. O sea, el último elemento que puse va a ser el primer elemento que puedo quitar de la pila. Entonces, en la pila hay un solo punto por donde tomo los elementos y por donde los coloco. Y en la cola tengo un punto por el cual tomo los elementos y otro punto por el cual coloco los elementos. ¿Sí queda más claro la diferencia? No probé totalmente claro ya. Qué pena. ¿Listo? Vale, perfecto. Entonces, observen, entonces nosotros podemos tener todo lo que podemos hacer en una pila, lo podemos hacer en una cola, porque no, perdón, lo podemos hacer en una lista. Si yo quisiera tener, yo podría pensar yo puedo pensar en una lista que funcione como si fuera una cola, o perdón, como si fuera una pila, perdón. Entonces, imagínense, por ejemplo, que yo tuviera una lista. Si yo quisiera que mi lista funcionara como una pila, entonces yo lo que tendría que hacer sería decir, mire, este elemento que está aquí va a ser como el elemento que está en la parte de arriba. Cuando yo quiero agregar algo a la lista, que va a funcionar como si fuera una pila, lo que voy a hacer es agregarlo aquí de primero. Si quiero agregar el elemento de 10, lo que voy a hacer es agregarlo aquí de primerito. Y ahora ese elemento de 10 va a pasar a ser el primer elemento de la lista. ¿Sí? Y entonces ahí estoy simulando el hecho de colocar algo en la parte de arriba de la pila. Y si quisiera tomar un elemento, pues tomo lo que está de primero. Entonces allí tomaría el elemento de 10, que es lo que está de primero. ¿Sí? Entonces, eso lo que nos muestra es que todo lo que se puede hacer en una pila, lo puedo hacer en una lista. Pero todo lo que puedo hacer en una lista no lo puedo hacer en una pila. ¿Por qué? Porque en una lista puedo insertar en cualquier posición, en una lista puedo moverme por cualquier elemento, en las pilas no, ni en las colas tampoco. ¿Sí? Para acceder, el único elemento en el cual que puedo como que revisar o que puedo tomar de la cola
es el primero. El único elemento que puedo tomar de la pila es el que está, por así decirlo, como que arriba. Para moverme a otro elemento diferente, tengo que quitar elementos de la cola o quitar elementos de la pila. En la lista, eso no es necesario. Yo puedo moverme entre los elementos arbitrariamente. Si quiero quitarlos, los puedo quitar. Si quiero agregar elementos, los puedo agregar en cualquier parte. En las pilas y en las colas, solo tengo un punto por el cual tomar los elementos y un punto por el cual agregar elementos a la estructura. Entonces, eso es lo que se conoce entonces como una pila. Cuando ya hablamos de un conjunto, pues esto ya lo he mencionado al principio. En un conjunto, pues simplemente tengo los datos y observen que a diferencia de las listas, de las pilas y de las colas, los elementos yo los voy poniendo en el conjunto. Yo voy diciendo, mire, quiero colocar el elemento de 1 en el conjunto, listo, lo puse. Quiero colocar el elemento de 2 en el conjunto, lo puse. Quiero colocar el elemento de 1, ¿qué pasaría? Como de 1 ya está en el conjunto, pues no agregaría nada. Pero en una pila, en una cola o una lista, si yo quiero agregar un elemento que ya estaba allí, pues quedaría repetido. O sea, por acá aparecería ahora, por ejemplo, el elemento de 1, a pesar de que, bueno, aquí digamos que no había de 1, digamos que fuera de 2. Entonces, de 2 estaba por acá, lo coloqué en la cola nuevamente, vuelve a aparecer de 2. En los conjuntos no, en los conjuntos cada elemento aparece únicamente una vez. Y entonces en los conjuntos también lo que pasa es que para hacer los elementos no hay ningún orden específico. Entonces yo, si tengo los elementos de 1, de 2, de 3, de 4, nada me dice a mí, nada determina que alguno de estos elementos deba ser el primero al cual se deba acceder. Entonces, eso es como la diferencia entre los conjuntos y lo que tendríamos nosotros en las listas, en las pilas y en las colas. Y finalmente, en lo que se conoce como las tablas de direccionamiento directo, las tablas de direccionamiento directo es lo que intuitivamente nosotros conocemos, o sea, estamos relacionados con lo que nosotros normalmente en Python entendemos como una lista nativa, o en C++ lo entendemos como un arreglo, o en C++ lo entendemos como un arreglo. Y también como lo que en Python entendemos como diccionarios, y lo que en C++ trabajamos como mapas. ¿Qué es una tabla de direccionamiento directo? Una tabla de direccionamiento directo es, como su nombre lo sugiere, una especie de tabla en la cual yo voy a tener una serie de elementos guardados allí. Y entonces voy a tener algunos valores. Voy a decir, mire, tengo el valor de sub 1, el valor de sub 2 y el valor de sub 5, por ejemplo. Y para acceder a cada uno de estos elementos, yo voy a tener una especie de clave o de posición que me va a decir, que me va a permitir obtener el elemento. Entonces yo voy a poder decir, mire, quiero obtener lo que está en la posición 0, lo que está en la posición 1 o lo que está en la posición 2. Esto se utilizará claves numéricas, pero puede utilizar claves que no son necesariamente numéricas. Entonces podría decir, quiero tener lo que está en la clave K1, lo que está en la clave hola y lo que está en la clave mundo. Y entonces esto también sería una tabla de direccionamiento directo. Una tabla de direccionamiento directo es una tabla donde tengo almacenados elementos y esos elementos los puedo acceder a partir de un dato que funciona como la clave del elemento. Ese dato puede ser un dato numérico y consecutivo, que es lo que ocurre en las listas nativas de Python o los arreglos en C++, o puede ser un dato que puede ser de cualquier tipo y por ende no necesariamente consecutivo, y es lo que pasa, por ejemplo, en los diccionarios de Python o en los mapas de C++. ¿Listo? Entonces, esto digamos con respecto a los elementos generales de digamos, conceptualmente sobre estas estructuras de datos básicas. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Profe, ¿Sí, Carlos? estas tablas de direccionamiento directo sería también parecido, básicamente lo mismo como las tablas hash. ¿He escuchado? Las tablas hash o sea, las tablas hash normalmente se utilizan utilizando como base una tabla de direccionamiento directo. ¿Sí? Pero, o sea, Ok. entonces,
pero digamos que realmente nosotros cuando utilizamos listas nativas en Python, utilizamos diccionarios en Python, estamos utilizando tablas de direccionamiento directo. Cuando utilizamos arreglos en C++, utilizamos mapas, utilizamos vectores en C++, estamos utilizando tablas de direccionamiento directo. Nosotros podemos utilizar algunas de esas tablas de direccionamiento directo, en particular los mapas y los diccionarios, los podemos utilizar para representar lo que se denominan las tablas hash. Las tablas hash solo son un tipo específico de tablas de direccionamiento directo. O sea, las tablas hash son unas tablas donde son un tipo de tabla de direccionamiento directo donde yo obtengo una función que me dice para cada valor que quiero colocar en la tabla, esa función me dice cuál es la clave en la cual la debo guardar o la debo asociar. Entonces, como que yo tengo el valor de 1 y yo para saber en dónde debo guardar de 1 en la tabla, la tabla utiliza una función que la vamos a llamar la función h, que es h como de hashing. Es una función que se encarga de eso que se entiende como hashing, y ahí viene el nombre de tablas hash, es el proceso en el cual yo le asigno a un valor, determino en qué lugar lo debo guardar. Entonces, las tablas hash son tablas de relacionamiento directo donde yo puedo a partir de los datos que voy a guardar en la tabla, puedo calcular cuál es la posición o el lugar donde la voy a guardar en la tabla. Entonces, de hecho, por ejemplo, Python utiliza tablas hash o una implementación de tablas hash para implementar diccionarios y para implementar conjuntos y las demás estructuras de datos que están en Python. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Otra preguntita. ¿Los árboles no entran como dentro de este tipo de estructuras? Digamos, aquí he colocado lo que se entiende normalmente como estructuras de datos lineales. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, el lineal en el sentido de como de la organización de los elementos entre sí. Entonces, los árboles ya pasan a ser estructuras de datos que ya no son lineales, porque ya es como si los datos no están organizados como una línea, sino que ya están organizados en una estructura o en una organización más compleja. ¿Sí? Entonces, sin embargo, digamos que los árboles son estructuras de datos también abstractas que se pueden y se representan con estructuras de datos más sencillas. Entonces uno puede representar árboles con arreglos, con vectores, con mapas, con listas, con diccionarios. Obviamente, siguiendo unas técnicas y unos elementos conceptuales allí que favorecen su uso. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale. Entonces, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta hasta aquí? Bueno, entonces, ahora lo que quiero mostrarles es este documento lo elaboré este semestre que pasó en el contexto del curso de estructuras de datos, en un repaso de estructuras de datos, perdón, en el contexto del curso de árboles y grafos, en un repaso que hicimos al inicio del curso sobre estructuras de datos. Entonces, en este documento que luego les puedo compartir, lo que están son las diferentes estructuras de datos que les mencioné hace un momento. Ya hablando a nivel de las operaciones que se pueden hacer y cómo se debería o qué se debería hacer en Python, en C++, para utilizar esas estructuras de datos. Entonces, pues vamos a tratar de hacer como un repaso rápidamente a esto en cuanto a las listas, luego lo que son las pilas, luego lo que son las colas, luego lo que son las tablas de relacionamiento directo, y luego lo que son un tipo específico de colas, que son lo que se conocen como las colas de prioridad, que luego les explicaré ahorita en más detalle, pues, qué son como tal las colas de prioridad. Y bueno, luego lo que son los conjuntos. Entonces, las listas, cuando hablamos de las listas, entonces, retomando un poco lo que les mencionaba hace un momento, entonces las listas son secuencias de valores que pueden ser recorridos arbitrariamente en el orden en el que están en la secuencia. Entonces recuerden lo que les mencionaba hace un rato. Tengo los elementos y los puedo recorrer, digamos, moviéndome de uno al otro, de acuerdo al orden en el cual están.
en la secuencia. Entonces, las listas se pueden implementar, o sea, lo que se entiende como las listas abstractas, y aquí es importante hacer la separación con lo que se entiende como listas nativas en Python. O sea, estas listas que estoy mencionando aquí no corresponden a las listas que uno, digamos, utiliza de forma básica en Python. Estas listas se refieren al tipo abstracto de datos, que ya vamos a ver cómo se utilizaría en Python ese tipo abstracto de datos. Entonces, ese tipo abstracto de datos se suele implementar utilizando diferentes estrategias. Pero la estrategia que más se utiliza y es la que más favorece la complejidad, la eficiencia de las operaciones en esa estructura, son las estructuras enlazadas. Entonces, digamos que es lo que se denomina entonces listas enlazadas. Entonces, ¿cuáles son las operaciones que normalmente uno quisiera hacer sobre una, o sea, de manera como básica sobre una lista? Entonces, está la operación de agregar un elemento al inicio. Está la operación de agregar un elemento al final. Entonces, recordemos, agregar un elemento al inicio es colocarlo acá donde inicia la lista. Agregar un elemento al final es agregarlo acá donde finaliza la lista. O sea que agregar un elemento al inicio es colocarlo de tal manera que va a quedar siendo el primero. Y agregar un elemento al final es colocarlo de tal manera que va a quedar siendo el último. Entonces, ¿qué otras operaciones son interesantes? Está la operación de eliminar un elemento al inicio y está la operación de eliminar un elemento al final. Entonces, lo mismo. ¿Qué es eliminar el elemento al inicio? Eliminar el elemento que está de primero. ¿Qué es eliminar el elemento al final? Eliminar el elemento que está de último. ¿Sí? Entonces está la operación de insertar en una posición arbitraria. Entonces, insertar en una posición arbitraria es, yo quiero colocar un elemento en cualquier parte o en una posición específica que me interese de la lista, o sea, entre otros dos elementos cualquiera. ¿Sí? Y está la operación de eliminar de una posición arbitraria. Entonces es, no quiero eliminar del inicio ni eliminar del final, sino quiero tomar una posición arbitraria cualquiera y quitarla de la lista. ¿Sí? Entonces, está también la operación de verificar el tamaño, calcular el tamaño de la lista y determinar si la lista está vacía o no. Entonces aquí, en este documento, ustedes pueden observar aquí los nombres que reciben estas operaciones. Aquí este nombre que aparece es el nombre que recibe en las implementaciones que están disponibles en C++. Entonces, agregar un elemento al inicio es la operación push front, agregar un elemento al final es la operación push back, eliminar un elemento al inicio es pop front, eliminar un elemento al final es pop back, insertar un elemento de una posición arbitraria es insert, eliminar de una posición arbitraria es erase, tamaño size, y determinar si está vacía es empty. Entonces, aquí vamos a ver en esta tabla digamos, cómo las diferentes posibilidades que tenemos, o algunas posibilidades que tenemos para trabajar con listas en C++, que tenemos dos posibilidades, y en Python, que tenemos entonces una única posibilidad. Entonces, en C++ tenemos la posibilidad de utilizar un contenedor que se llama list. Entonces, para utilizar ese contenedor, nosotros debemos colocar al inicio, entre los include del programa, colocar include con la cabecera list. Entre menor que y mayor que, la palabra list. Hay que colocar, digamos que el list hace parte del espacio de nombres std en C++, entonces pues aquí tendríamos que colocar eso para no tener que escribir tanto cuando utilizamos las listas. Y luego, digamos, si queremos crear una lista, entonces la crearíamos de esta manera. List, y entre menor que y mayor que, el tipo de dato que va a contener. Entonces aquí estaremos creando una lista L que va a contener enteros, pero podemos tener en una lista en C++ cualquier tipo de dato que soporte el lenguaje. Podemos tener listas de booleanos, listas de caracteres, listas de cadenas, listas de arreglos, listas de objetos. O sea, cualquier dato, cualquier tipo de dato soportado por el lenguaje es un tipo de dato que podemos colocar dentro de una lista. Entonces, a nivel de las operaciones, pues para colocar, digamos, las operaciones reciben los nombres que había mencionado anteriormente. Colocar un elemento al final, push back. Colocar un elemento al inicio es push front.
Esto de aquí recibiría como parámetro el elemento que se quiere colocar. Entonces, L.pushback de 5 colocaría el 5 al final de la lista. L.pushFront de 3 colocaría el 3 al inicio de la lista. L.popback quitaría el elemento que está al final de la lista. Y L.popFront quitaría el elemento que está al inicio. La operación insert recibiría un iterador que dice en qué posición se quiere insertar el elemento y recibiría el valor que se quiere insertar. La operación erase recibiría un iterador que se refiere a la posición del elemento que se quiere eliminar. La operación empty se invocaría sin parámetros y retornaría true o false, dependiendo de si la lista está vacía o no. La operación size también se invocaría sin parámetros y retornaría un número que representa el tamaño de la lista. Hay otras operaciones que también están disponibles, que son la operación front y la operación back, que permiten acceder directamente también al elemento que está al inicio y al elemento que está al final. Entonces, esto que tenemos aquí en azul es la complejidad computacional de la implementación de estas operaciones. Entonces aquí, digamos que no voy a entrar a detallar demasiado las cuestiones de complejidad computacional, que en otra sesión las podemos revisar, pero lo que podemos observar aquí es que la complejidad de la mayoría de operaciones es O grande de 1. El O grande de 1 representa que el costo de esa operación es un costo constante, o sea que es un costo que no cambia según el tamaño de la lista. Entonces, digamos que es un costo computacionalmente, digamos, eficiente. Hay unas pocas operaciones como la operación de insertar una posición arbitraria o eliminar una posición arbitraria que tienen tiempo O grande de K, donde K es la posición donde se quiere insertar o donde se quiere eliminar. Este O grande de K intuitivamente lo que va a representar es que para insertar un elemento hay que hacer K desplazamientos. Si se quiere insertar en la posición K, entonces debemos desplazarnos, hacer como K movimientos en la lista. Y lo mismo para eliminar. ¿Sí? Entonces, eso con respecto al contenedor list en C++. Hay otra forma de utilizar listas enlazadas en C++, que es utilizar el contenedor de queue. El contenedor de queue, que de hecho de queue, digamos que lo que quiere decir es una lista doblemente enlazada. Básicamente hay que incluir the queue, o sea, colocar numeral, include the queue, para crear una lista de esa manera. Será muy parecido como lo hacíamos en listas, pero ahora con la palabra de queue. Y las operaciones, la mayoría de ellas, o sea, tienen el mismo nombre. Pushback, pushFront, pushback, putback, putFront, insert, erase, empty, size, front, back. Y las complejidades son también las mismas que se tienen para el contenedor list. Entonces, realmente en la práctica no hay, digamos, mayor diferencia, o sea, no hay realmente diferencia en la práctica entre utilizar list en C++ o utilizar the queue. ¿Sí? Luego, cuando hablamos de cómo trabajar con listas enlazadas en Python, tenemos que utilizar entonces un módulo que se llama el módulo de queue. Ese módulo de queue lo podemos importar escribiendo from collections import de queue. Para crear una lista doblemente enlazada vacía, vamos a colocar el nombre de la lista, en este caso L, igual a de queue, de esta forma. Y entonces las operaciones reciben los siguientes nombres. Entonces, lo que representa colocar algo al final de la lista es la operación append. Entonces, de ser L.append de 5, colocaría el 5 al final de la lista. Hacer L.appendLeft de 3, colocaría, es digamos la operación que se utiliza para colocar algo al inicio de la lista. Entonces, append para el final, appendLeft para el inicio. Quitar un elemento del final sería la operación pop sin parámetros. Quitar un elemento del inicio sería la operación pop left. Insertar una posición arbitraria sería la operación insert, pasando de la posición y el valor. Eliminar una posición arbitraria se utilizaría la operación del con L y entre corchetes la posición que se quiere eliminar. Saber si una lista está vacía se hace verificando que el tamaño de la lista
sea igual a 0. Saber el tamaño de la lista, pues es simplemente hacer len de la lista. Obtener el elemento que está al inicio de la lista se hace con L en la posición 0 y obtener el elemento que está al final se hace con L en la posición -1. ¿Sí? Los costos de estas operaciones coinciden con los que tenemos, o sea, las complejidades coinciden con las que tenemos en C++. También, digamos, la mayoría de ellas tienen operaciones con costos constantes. Entonces, observen que, en general, utilizar listas, digamos que es razonablemente eficiente. ¿Sí? Entonces, una intuición sobre las complejidades. Recuerden que entre mayor sea lo que esté aquí en el O grande, significa que la operación toma más tiempo. Entonces, por ejemplo, si aquí en lugar de un 1 hubiera, por ejemplo, un n, donde n es el tamaño de la lista, estaría diciendo que la operación depende linealmente del tamaño de la lista. Si hubiese un n al cuadrado, diría que la operación, su tiempo, depende cuadráticamente del tamaño de la lista. Y así, entonces, entre mayor sea la función que esté en el O grande, más costosa va a ser la operación. Cuando tenemos un 1, significa que el costo de la operación es constante con respecto al tamaño de la estructura. Entonces, si decimos O grande de 1, significa que hacer esa operación va a tomar el mismo tiempo, independiente de si la lista tiene 10 elementos, si tiene 1000, si tiene 1.000.000 o si no tiene ningún elemento. O sea, el costo de la operación no depende del tamaño, o sea, de la cantidad de elementos que hay en la estructura. Entonces, sobre este repaso general de listas en Python y en C++, ¿hay alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, es que ahorita me cayó en internet y no sé si lo mencionó. En las listas de C++, uno cuando las está creando, pues tiene que indicar qué tipo de valor va a manejar en la lista, ¿no? ¿Uno cómo hace para manejar varios tipos de valores en una lista? Como No es por ejemplo uno lo hace en no, Python, que puede manejar, digamos. no. En C++ no es posible tener una lista donde hayan datos de diferentes tipos. O sea, no es posible tener una lista donde haya números y cadenas, por ejemplo. En C++ solo puedo tener listas del mismo tipo de datos. Puedo tener listas de números, puedo tener listas de cadenas, pero no puedo tener listas que tengan tanto números como cadenas. ¿Listo? Listo, profe. ¿Vale? O sea, en C++, C++ es un lenguaje que se conoce como un lenguaje explícitamente tipado y es un lenguaje también lo que se conoce como fuertemente tipado. ¿Qué significa que sea fuertemente tipado? Que primero hay que indicar siempre los tipos de datos de las variables y segundo, que C++ no es flexible con respecto al uso de los tipos de datos. Entonces C++ no permite como ese tipo de cosas. O sea, si usted le dice a C++ que va a tener una lista de enteros, solo puede colocar enteros allí. Y C++ no permite como esa transformación implícita de los datos. ¿Listo? Listo, profe. Carlos, levantaste la mano. Pero el tipado en C++ no también tiene que ver con que, por ejemplo, si yo declaro una variable, tengo que decirle o sea, si es un número, hasta tal número puede ser ese dato. O sea, no es como en Python que la memoria es como dinámica, sino que si, por ejemplo, o sea, que voy a ingresar datos hasta 1.000.000 y solo puedo hasta ese número. Si no, ya no me deja. Bueno, cada tipo de dato tiene unos límites. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de enteros, cuando colocamos algo de tipo int, que es para enteros, pues tenemos 32 bits de almacenamiento. Entonces, realmente podemos almacenar números que ocupen hasta 32 bits, o sea que se puedan almacenar como secuencias de unos y ceros que tenga 32 elementos. Y eso significa que podemos almacenar elementos que van desde -2 a la 31 hasta +2 a la 31, que es algo así como desde -2.100 y pico de millones hasta 2.000, hasta +2.100 y pico de millones. ¿Sí? Esos son lo que podemos almacenar en el tipo dato int. Hay unos tipos numéricos más grandes que son el tipo long. En el tipo long, si no estoy mal, se pueden almacenar hasta, se tienen 64 bits de almacenamiento.
Entonces eso permite aumentar considerablemente la cantidad de elementos que se pueden utilizar, pero después de eso, entonces también si se pasa, si quiere almacenar un número más grande, ya no se va a poder utilizar LON. Y si no se puede utilizar LON, entonces ya tocaría utilizar algo que no sea nativo en el lenguaje. O sea, utilizar una implementación propia de una estructura que permita almacenar números grandes, o alguna librería, alguna biblioteca en la cual haya una implementación para números grandes. ¿Sí? Y esa es una diferencia importante con Python, donde en Python sí no tenemos ese limitante. En Python nosotros podemos tener números tan grandes como queramos y no tenemos problemas. ¿Listo? Listo, profe. Vale. Entonces, esto con respecto a lo que son las listas. Cuando hablamos de lo que son las pilas, entonces recuerden que las pilas son secuencias de valores en las que solo se tiene acceso por un extremo, que es lo que se conoce como el tope. Entonces recuerden que las pilas, lo tenemos por acá, entonces el tope era como esta partecita de arriba, entonces solo podemos acceder a los elementos acá en el tope. Podemos colocar algo en el tope o podemos tomar lo que está en el tope de la pila. Entonces, las pilas son estructuras de datos que se conocen como estructuras LIFO. El LIFO viene del acrónimo Last In, First Out, que es algo así como el último elemento en entrar es el primer elemento en salir. ¿Sí? Entonces observen que siempre en una pila, el último elemento que he puesto en la pila sería el primer elemento que va a poder sacar de la pila. ¿Listo? Por de ahí, entonces, el que a las pilas se conocen como estructuras LIFO. ¿Sí? Típicamente, las pilas se implementan como listas enlazadas en las cuales restringimos el uso a unas cuantas operaciones. ¿Cuáles son las operaciones que nos interesan hacer en las pilas? En las pilas principalmente nos interesan hacer 5 operaciones básicas. Esta es la operación push. La operación push consiste en colocar un elemento en la pila. Es como agregar algo en el tope de la pila. Eso es lo que se denomina como la operación push. Está la operación top. La operación top permite consultar lo que está en el tope de la pila, pero sin quitarlo de la pila. Entonces, si esta fuera nuestra pila, hacer top, nos diría, miren, en el tope de la pila está el elemento de sub 10, pero no quita ese elemento de la pila. Está la operación pop. Esta operación nos permite quitar lo que está en el tope de la pila. Entonces, hacer pop sobre esta pila, lo que haría sería quitar lo que está aquí arriba. ¿Sí? O sea, es como procesar el elemento. Hacer la operación empty nos dice si la pila está vacía o no está vacía. Y la operación size nos dice el tamaño de la pila, o sea, cuántos elementos hay en la pila. Ya a nivel de los lenguajes, nosotros tenemos diferentes alternativas en Python y en C++, y esas alternativas pues tienen algunos costos computacionales. Entonces, nosotros para trabajar pilas en C++ podemos utilizar vectores, entonces, pero utilizándolos de una manera muy específica. Entonces, para utilizar vectores en C++, tenemos que colocar numeral include, y entre menor que y mayor que vector, creamos un vector indicando entonces el tipo de elementos que va a almacenar. Y entonces aquí vemos la correspondencia con las diferentes operaciones. Entonces, hacer un push en la pila digamos, se va a representar como hacer un pushback en el vector, o sea, colocar algo al final del vector. Hacer un top en la pila va a ser consultar lo que está en la última posición del vector. Y para consultar lo que está en la última posición del vector, vamos a acceder al vector que esté en la posición t.size, que es el tamaño del vector, menos 1. Para hacer pop del vector, para hacer pop en la pila, en el vector haríamos la operación pop back sin parámetros. Para saber el tamaño de la pila, en el vector haríamos t.size. Para saber si está vacía, haríamos t.empty. Esto si utilizamos vectores. La complejidad de todas estas operaciones es O grande de 1, o sea, tiene una complejidad constante. ¿Sí? Entonces eso significa que sin importar cuántos elementos haya en la pila, el costo de todas las operaciones va a ser eficiente, o sea, no va a tomar demasiado tiempo. Existe ya un contenedor en C++ más específico
que permite trabajar también con pilas, y es el contenedor stack. Entonces, para utilizarlo, vamos a colocar numeral include, stack, y lo que haríamos igual, stack, y entre menor que y mayor que, el tipo de datos que vamos a almacenar. Entonces, digamos que llamamos la pila T. La operación de las operaciones, entonces aquí tenemos que recibir los nombres tal cual como lo he indicado hace un momento. Colocar un elemento en la parte de arriba de la pila es hacer push, consultar lo que está en la parte de arriba de la pila es stop, quitar lo que está en la parte de arriba de la pila es pop, consultar el tamaño size, verificar si está vacío es empty, y entonces todas esas operaciones se hacen en tiempo constante, o sea, O grande de 1. Eso quiere decir que no depende del tamaño de la pila. Sin importar cuántos elementos hay en la pila, todas esas operaciones se hacen en un tiempo que no se afecta por la cantidad de elementos. O sea, y eso es lo que se denomina un tiempo constante. Está en Python. También vamos a utilizar el módulo DQ. Entonces, muy parecido a lo que teníamos para las listas. De hecho, cuando trabajamos con pilas en Python, lo que vamos a hacer es trabajar con una lista doblemente enlazada, sobre la cual solo vamos a utilizar algunas operaciones. Entonces, la operación push la vamos a representar como la operación append sobre la lista. La operación top la vamos a representar como acceder al último elemento de la lista, o sea, t en la posición -1. La operación pop va a ser la operación pop sobre la lista. Calcular el tamaño va a ser len de la lista. Y saber si está vacío o no, pues va a ser verificar si el tamaño es igual a 0. Todas esas operaciones se hacen en tiempo grande de 1, en tiempo constante. ¿Listo? Entonces, esto es lo que tenemos a nivel de pilas, tanto en Python como en C++. No sé si sobre esto haya alguna pregunta. Profe, yo tengo varias preguntas. La Vale. primera es que con respecto a las filas y digamos que las colas, ¿esas limitaciones uno como programador es que las coloca? ¿O en sí es obligatoriamente las Depende, filas y... depende. O sea, en las implementaciones, por así decirlo, puras, como por ejemplo los stack en C++, solo te proporcionan estas operaciones. Entonces no hay forma de referirse a los demás elementos. En un vector sí se podría uno referir a los demás elementos. En una lista doblemente enlazada en Python, uno también se podría referir a cualquier posición. Entonces allí, para esos casos, la limitación la tendría el programador. Pero lo que pasa es que si uno necesita una pila en la cual uno acceda utilizando operaciones diferentes a estas, entonces realmente uno no necesita una pila, uno necesita una lista. ¿Sí me va a entender? O sea, si vos decís, tengo estos datos y los voy a trabajar como si fuera una pila, pero luego te das cuenta que necesitabas acceder a la tercera posición, entonces realmente si necesitabas acceder a la tercera posición, entonces no estás trabajando con una pila, estás trabajando con una lista. ¿Sí Sí, me va a señor. entender? Ajá. Entonces allí digamos, en algunas implementaciones la limitación está en términos de la implementación. Entonces, por ejemplo, lo que pasa en Stack. En C++, uno no, digamos que no hay forma de acceder a los elementos diferente a utilizar estas operaciones. ¿Sí? Pero en otras estrategias, como utilizar vectores o como utilizar las listas doblemente enlazadas de Python, allí uno podría utilizar otras operaciones diferentes a estas. Pero si uno utiliza otras operaciones diferentes a estas, entonces significa que realmente uno no está utilizando una pila, uno está utilizando la lista o el vector de otra manera. ¿Sí me voy a entender? O sea, si utilizas algo diferente a estas operaciones, significaría entonces que lo que estás utilizando no es propiamente una pila. O sea, si la información la tenés de tal manera que la podés procesar utilizando únicamente estas operaciones, entonces vos podés decir, voy a utilizar una pila. Pero si la información la tenés de tal manera que necesitas utilizar estas operaciones, pero también otras que no están asociadas a las pilas, entonces allí dirías, no, lo que estoy utilizando no es una pila. Parece una pila, pero no es exactamente una pila. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, las únicas que te imponen como esas restricciones son esas implementaciones de C++, sí te restringen eso. Lo que son los stacks, sí no te dan formas de acceder a elementos diferentes de la pila. ¿Listo? Sí, profe. Otra preguntita. Esa, Dale.
por ejemplo, cuando nosotros estábamos viendo lo de las listas, pues uno las definía, digamos que lista es igual a leads y eso, ¿no? Porque acá Te dejé de escuchar, Caner. Caner, no te estoy escuchando. Chamba. ¿Aló? Es que, profe, Hola. el internet está re mal, me está cayendo a cada rato. Sí, pero creo que también fue Ah, problemas en el mío, pero me estabas diciendo lo de las listas, Caner, hasta ahí te escuché. Ajá, que digamos que nosotros, cuando usted vimos la lista en el curso, pues nosotros la definíamos, digamos que lista es igual a list No, pero, y pero, así. pero, pero, pero hago una aclaración, Caner. Las listas que mencionamos nosotros aquí son diferentes a las listas que vimos en el curso, ¿sí? Ah, O la sea, enlazadas. exacto, las listas que estamos mencionando aquí son estas listas enlazadas. profe, yo también estoy, porque yo pensé que era una lista de listas, pero acabo de buscar y una lista enlazada no, no es eso, estoy entonces, No, una lista enlazada es una estructura como esta que les mencionaba aquí. Es una Mm, lista donde los elementos están conectados secuencialmente. Entonces, cuando hablamos de este tipo de listas, no estamos hablando de las listas que utilizamos en el curso de Introducción a la Programación que vimos este semestre. O sea, cuando trabajamos con este tipo de listas, por eso tenemos que utilizar pues este módulo que es una implementación de ese tipo de listas, de lo que se entiende como una lista enlazada. ¿Listo? profe, entonces esa lista de enlazadas, me imagino que ya son más importantes que las listas comunes, ¿no? ¿Dan como más Pues funcionalidades o? no, no necesariamente, son, digamos que uno puede hacer, o sea, casi todo lo que se puede hacer con una se puede hacer con las otras. Hay algunas cosas que son mejor hacerlas con un tipo de listas que con las otras. Y lo que realmente pasa a ser importante es el costo computacional de las operaciones que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces hay ciertas operaciones y ciertos problemas, por así decirlo, en los cuales resulta más adecuado utilizar las listas nativas de Python, o sea, las listas como las vimos en el curso de Introducción a la Programación. ¿Listo? Pero hay otros problemas donde resulta más adecuado eh, utilizar las listas doblemente enlazadas, o donde resulta más adecuado utilizar una pila, o donde resulta más adecuado utilizar una cola. Y lo que va a determinar eso es la forma como tengo los datos y la forma como debo procesarlos y cuál es el costo entonces de procesarlos de esa manera. Entonces ahí va a pasar a jugar un papel importante esta cuestión de las complejidades computacionales. Solo que el cuento ya más específico de las complejidades computacionales pues tiene un detalle que digamos que se saldría pues del propósito de la charla del día de hoy, ¿sí? Pero digamos que luego cuando hagamos una revisión de conceptos de complejidad computacional, pues puede ser que algunas de estas cuestiones de cuándo utilizar un tipo de dato o una estructura de datos u otra, va a estar determinado por el costo computacional. O sea, siempre la idea es utilizar lo que tenga menor costo computacional. Entonces, luego miraremos un repaso de qué significa esto, decir que algo es O grande de 1, grande de n y así. Y entonces, cómo utilizar esa información para tomar decisiones sobre si algo es mejor o no. O sea, cuál estructura es mejor que otra dependiendo del problema que se va a resolver. ¿Sí me hago entender? profe, n es polinomial. Bueno, hay muchas cosas que son polinomiales. N es polinomial, pero también n al cuadrado, n al cubo, n a la 4. O sea, n es un tipo de función polinomial, pero es la función polinomial más pequeña. Y cuando Bueno, es exponencial se representaría con otro número, también n a la 2 o a la 3. cuando es exponencial, pues generalmente exponencial es una base elevada a la n. Entonces sería 2 elevado a la n, 3 elevado a la n, o en general un valor a elevado a la n. ¿Listo? Listo, profe, listo. Pero digamos, algo que es exponencial es algo muy costoso computacionalmente. O sea, si ustedes digamos, leen cosas de algoritmos
y por ahí mencionan que cierto algoritmo tiene una complejidad exponencial o que el algoritmo es O grande de 2 a la n, por ejemplo, entonces eso significa que el algoritmo es muy costoso, es un algoritmo muy complejo computacionalmente, ¿sí? O sea, una complejidad exponencial es una complejidad muy costosa. Uno quisiera quedarse siempre en costos polinomiales. Entonces, y eso que pensando en costos polinomiales bajos. Entonces, si uno le dice, mira, el algoritmo es lineal, o sea, es O grande de n. Listo, estamos razonablemente bien. Ah, que el algoritmo es n al cuadrado. Bueno, podría ser mejor, pero n al cuadrado todavía está bien. Pero ya le dicen ustedes, su algoritmo es 2 a la n, y ahí como que estamos en un algoritmo que no se va a poder considerar un algoritmo eficiente. Como las torres de Hanoi, que Como, con solo 64 piezas se demoraría más de toda la edad del universo en poder resolverse. sí, sí, pero hay muchos problemas computacionales con complejidades similares o peores a eso. ¿Listo? Pero sí, digamos cuando uno coloca la notación O grande, uno coloca dentro de los paréntesis una función. Esa función me dice, es una función matemática que me asocia el tiempo que le toma la función con respecto a la entrada. En estructuras de datos se refiere entonces a la cantidad de elementos que hay en la estructura. Entonces, si la función es más grande, o sea, si lo que coloco dentro de O grande es más grande, va a significar que la operación es más costosa, o sea, que la operación toma más tiempo. Entonces, si uno tiene una estructura de datos que dijera, mire, tal operación sobre la estructura de datos es O grande n al cuadrado, pues significará que es una operación bastante costosa. Pero si dijera O grande 2 a la n, pues peor. Si dijera O grande n factorial, aún más, peor, ¿sí? Entonces, digamos que lo ideal, lo que uno quisiera es que los costos de las operaciones sea tan bajo como sea posible. Una pregunta que es natural hacerse, listo, ¿cómo se calculan esos costos? Esos costos se calculan haciendo unas estimaciones sobre el código y eso, que bueno, como les digo, eso se sale un poquito del propósito de la charla del día de hoy, pero que luego en otra sesión podríamos hacer como un repaso de ese tema como para precisar estas cuestiones de complejidad computacional. ¿Listo? Listo, profe. Estoy viendo que es muy importante la programación, ¿no? Lo de los costos. Lo de los costos es importante, sí, o sea, es bastante necesario tener buenas nociones de complejidad computacional para poder programar bien. O sea, si uno no entiende de complejidad computacional, uno no va a tener como una herramienta que permite como medir de una forma precisa qué tan costosa es un algoritmo. Y si no tenemos una medida de qué tan costoso es un algoritmo, pues no tenemos cómo saber si el algoritmo lo podemos mejorar o no. ¿Sí? Entonces, un programador que no tiene buenas nociones de complejidad computacional, pues alguien que aunque pueda escribir algoritmos, pues va a ser muy difícil que pueda escribir algoritmos eficientes porque no va a saber comparar algoritmos. O sea, las nociones de complejidad computacional nos permiten comparar algoritmos. Entonces, si no tenemos buenas bases que nos permitan comparar algoritmos, no vamos a tener criterios para saber que un algoritmo es mejor que otro. Y si no podemos saber cuándo un algoritmo es mejor que otro, pues va a significar que no tenemos una herramienta que nos permite entonces programar cosas utilizando las cosas que sean más eficientes. Entonces nuestros programas pues puede que haya bastante riesgo de que no sean lo más eficiente posible. ¿Listo? Pero bueno, luego podemos en alguna sesión pues hablar ya un poquito más en detalle qué es esto de la complejidad computacional. ¿Sí? Entonces, hasta aquí me he hecho entender. ¿Está claro para todos hasta aquí? Por ahora sí, profe. Sí, profe, todo bien. Bueno, entonces, ya para la parte final, ya que ya casi pues, nos acaba el tiempo, en las colas entonces tenemos que, son secuencias de valores en las que tenemos acceso por dos extremos. Un extremo para agregar elementos, otro extremo para remover.
Entonces recuerden lo que tenemos en los grafiquitos. Un extremo por donde tomábamos los elementos y otro extremo por donde los agregábamos. Agregábamos al final, lo tomábamos del principio. Entonces, las colas se conocen se conocen como estructuras FIFO. Y FIFO viene de First In, First Out, que quiere decir algo así como el primero en entrar, el primero en salir. Entonces, en una cola siempre se cumple la propiedad de que siempre sale el elemento que entró primero con respecto a los elementos que todavía están en la cola. Entonces, por ejemplo, aquí entre estos elementos, como D2 ingresó primero que los demás, pues es el primer elemento que debe salir, ¿sí? Entonces, de allí el hecho de que las colas se conocen como estructuras FIFO. Entonces, las colas también se suelen implementar con listas enlazadas, o sea, también se implementan, también se utilizan sobre listas que se restringen un poco. ¿Qué operaciones tenemos disponibles en las colas? O sea, dentro de lo que entendemos conceptualmente en una cola está la operación push, que nos permite colocar un elemento en la cola, o sea, colocarlo al final, colocarlo acá de último. La operación front, que nos permite consultar lo que está en el frente de la cola. La operación pop, que nos permite quitar lo que está en el frente de la cola. La operación size, que nos permite saber el tamaño de la cola. Y la operación empty, que nos permite saber si la cola está vacía o no. A nivel de lo que está disponible en C++, aquí me acabo de percatar que hay un pequeño typo aquí en este documento. Aquí no debería ser stack, sino queue. Entonces en C++ tenemos el contenedor queue. Y entonces para utilizarlo colocamos numeral include y entre menor que y mayor que queue. Para crear una cola entonces colocamos queue y entre menor que y mayor que el tipo de dato. Y entonces aquí tenemos la correspondencia con las operaciones. En C++ las operaciones reciben estos nombres: push, front, pop, size y empty. En Python vamos a utilizar listas doblemente enlazadas para trabajar con colas. Vamos a decir t igual a dq. Y entonces para agregar un elemento en la cola vamos a utilizar la operación append. Para consultar lo que está de primero en la cola, vamos a consultar lo que está en la posición 0 de la lista, o sea, lo primero que está en la lista. Para hacer la operación pop, vamos a utilizar la operación pop left. Para consultar el tamaño, la operación lem. Para consultar si está vacío, la operación verificar si el tamaño es igual a 0. Todas esas operaciones tienen complejidad constante. Entonces, observen que, digamos, tal vez aquí queda claro que las operaciones que tenemos, tanto para colas, para pilas, por ejemplo en Python, son las mismas operaciones que están disponibles en general para las listas doblemente enlazadas. Solo que cuando trabajamos pilas utilizamos solo alguna de ellas. Cuando trabajamos colas también utilizamos solo algunas de ellas, ¿sí? Entonces, esto, digamos, de manera general a lo que se refiere con las colas. Existen otras estrategias para trabajar con colas, solo que esas estrategias son más costosas computacionalmente. Uno también podría utilizar un vector para trabajar con una cola. Uno podría trabajar con una lista normal de Python para trabajar con una cola. Pero esas estrategias tendrían un costo, algunas de las operaciones sobre la cola se harían en una complejidad superior a la que tenemos aquí. Entonces, por eso esas estrategias no serían estrategias como muy recomendadas, porque no mejoran los costos que ya tenemos para estas estrategias que estamos mostrando aquí. ¿Listo? Entonces, esto digamos que a nivel de lo que son las colas. Ya lo que tenemos que ver con lo que tiene que ver con tablas de direccionamiento directo, entonces recuerden que las tablas de direccionamiento directo, son estructuras de datos en las cuales asociamos los valores a claves. Y esas claves determinan la ubicación en la cual se ubican los elementos dentro de la tabla. Entonces, digamos que se requiere que en la implementación uno pueda obtener de forma eficiente los valores a partir de sus claves. Entonces, se tiene que, en C++, los arreglos o los vectores y los mapas son implementaciones de tablas de relacionamiento directo, y las listas nativas y los diccionarios de Python
son implementaciones entonces de este tipo de estructuras de datos. O sea, esas son las implementaciones que ya tienen por defecto C++ y Python para lo que se entiende como tablas de direccionamiento directo. ¿Cuáles son las operaciones que típicamente interesa o más importantes que se suelen hacer sobre tablas de direccionamiento directo? Está la operación de asignar, que dice, mire, a esta clave o a esta posición le quiero asignar algún valor. Está la operación de actualizar, que es a esta clave o a esta posición le quiero cambiar su valor por este otro. Y está la operación de consultar. Entonces es como yo quiero saber lo que hay en tal posición específica o en tal clave específica. Entonces, a nivel de C++ y Python, pues es lo que normalmente tenemos para arreglos, vectores, mapas, listas nativas y diccionarios. En C++ en particular, entonces, nosotros podemos crear o bien un arreglo o bien un vector. Aquí entonces estaríamos creando un vector de enteros, o aquí estaríamos creando un arreglo de enteros, aquí con algún tamaño. Entonces, para asignar un elemento, o sea, para agregarlo a un vector, tendríamos que hacer pushback. Para asignarlo a un arreglo, pues simplemente diríamos el arreglo en la posición tal igual al valor que se quiere asignar. Si queremos actualizar un valor, lo que haríamos sería la estructura, el arreglo o el vector en la posición tal igual al valor que se quiere asignar. Y para consultar, pues simplemente diríamos el arreglo en la posición que queremos consultar. Entonces, estas operaciones se pueden hacer en tiempo constante. Cuando nos movemos a mapas en C++, vamos a utilizar el contenedor map. Ese contenedor entonces lo vamos a trabajar con numeral include y entre menor que y mayor que el nombre map. Para crear un mapa tenemos que colocar entre menor que y mayor que dos cosas: el tipo de dato de las claves y el tipo de dato de los valores. Entonces aquí estaremos creando un mapa donde las claves son cadenas, son strings, y donde los valores son enteros. Entonces lo creamos de esta manera: map de string con entero de t. Entonces, para asignar valores diríamos t y entre corchetes la clave. Entonces, en este caso sería la cadena hola. Y le asignaríamos el valor 5. Para hacer actualizaciones exactamente lo mismo. T y entre corchetes la clave que queremos actualizar, igual al valor con el cual queremos hacer la actualización. Y para consultar, entonces nosotros podemos, en el caso, nosotros podemos, si nosotros sabemos que el elemento sí está, o sea, que la clave sí está en el mapa, pues decimos t pasándole entre corchetes la clave. Pero si no sabemos si la clave sí existe en el mapa, entonces tenemos que utilizar la operación find para saber si la clave sí existe en el mapa, y tenemos que comparar, hacer esta comparación: t.find de clave igual a t.end. Eso será preguntando si el elemento sí está o no está. Si esta comprobación retorna true, va a significar que el elemento no está. Si esta comprobación retorna false, va a significar que el elemento sí está en el mapa. Las complejidades de las operaciones en los mapas son logarítmicas. Entonces, ya observen que aquí ya no hablaríamos de complejidades constantes, sino logarítmicas. Eso significa que el costo de esta operación depende logarítmicamente del tamaño, o sea, de la cantidad de elementos que hay en la estructura. Entonces, por ejemplo, si la estructura tiene 1000 elementos, entonces insertar un elemento va a tener un costo que va a implicar una cantidad de operaciones que se puede obtener con el logaritmo en base 2 de 1000, que es más o menos 10. ¿Sí? Entonces, la cantidad de trabajo que va a tener que hacer el computador cuando utiliza un mapa para insertar un elemento va a depender logarítmicamente del tamaño de la cantidad de elementos que tiene el mapa. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la ventaja de los mapas sobre los vectores? Que en los mapas podemos tener cualquier clave, en cualquier tipo de clave. En cambio, en los vectores, pues tenemos únicamente, en los vectores o en los arreglos, tenemos únicamente claves numéricas. Ya cuando nos movemos a Python, entonces podemos utilizar listas nativas, que recuerden que las podemos crear, si las creamos vacías, t igual a corchete que abre, corchete que cierra, o podemos crearla con valores, t igual y entre corchete los valores. Entonces, agregar un elemento, pues podemos hacerlo agregándolo al final con t.append,
o asignando directamente una posición. T en la posición 0 igual a 10. ¿Sí? Actualizar un elemento, pues es decir, T en la posición que queremos actualizar igual al nuevo valor. Y consultar un elemento es hacer T en la posición que nos interesa. Eso en las listas nativas de Python. En los diccionarios en Python, entonces, tenemos dos formas de crearlos y los vamos a crear vacíos. Decir T igual a did, y paréntesis que abre y paréntesis que cierra, o T igual a corchete que abre y corchete que cierra. Ambas cosas crean diccionarios vacíos. Para agregar claves, diríamos T, y entre corchetes la clave igual al valor. Para actualizar las claves igual, T entre corchetes la clave igual al valor. Y para saber si una clave está en el diccionario, o sea, para hacer una clave diríamos T en la clave que nos interesa, pero si quisiéramos saber si una clave está en el diccionario o no, pues diríamos clave int. Esto retornaría true si la clave sí hace parte del diccionario y retornaría false si la clave no hace parte del diccionario. Entonces, pues esto sería como lo básico que tenemos con respecto al manejo de tablas de direccionamiento directo en Python y en C++. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Todo bien, profe. Vale, Caner, los demás, ¿vamos bien? Sí, profe, todo bien. Bueno, te pregunto, Carlos, esto que hemos visto el día de hoy sobre a Carlos Camacho en particular, digamos, ¿ya lo conocías de estructuras de datos o qué tan nuevo es lo que hemos mirado en esta sesión? Sí, esto ya lo había visto en el curso de estructuras de datos e incluso pues alcanzamos también a tocar un poquito la parte de complejidad computacional. De pronto, así como lo más nuevo, digamos, fue la parte de tablas de direccionamiento directo, pero en general todo lo demás sí ya lo había visto en el curso. O sea, se han visto queues y stats así en C++ en el curso, ¿cierto? Sí, señor, pero no todo lo vimos en C, pero sí, sí Ah, vimos pero Qt. digamos, pero lo vieron fue implementándolo ustedes directamente en C. Sí, exacto. Eso fue de pronto la única diferencia porque pues por lo que aquí estaba viendo ya, digamos, las operaciones están predefinidas con el include Q, stack. Exacto. Todos teníamos que escribirlas desde cero. Teníamos Ok, que hacer el procedimiento y pues probar que funcionaran correctamente. ok, vale. Listo, no, ahí lo importante es tener en cuenta es que, bueno, pues en el curso, normalmente en estructuras de datos, pues se ve como uno mismo las implementa y todo eso. En la práctica, pues si uno las implementó eficientemente, pues uno puede utilizar la propia implementación que uno tiene, ¿cierto? Pero también, digamos, para no estar escribiendo siempre toda la implementación, pues se puede utilizar las que ya tiene C++. O sea, esto solo estaría disponible en C++. Esto no correría en C. O sea, estas bibliotecas no están disponibles en C, sino en C++. Entonces, pero bueno, eso hay como para tenerlo en cuenta. Listo, entonces, bueno, entonces con esto creo que vamos a dejar la sesión del día de hoy hasta aquí. La idea era hacer pues un repaso muy general de estos conceptos de estructura de datos, tanto en C++ como en Python. Hay varias cosas que hemos mirado, digamos, obviamente como les dije era un repaso, entonces seguramente hay cosas que las tocamos como muy por encima. Igual, pues digamos, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan sobre esto, con mucho gusto lo podemos revisar y bueno, de ser necesario podemos en otra sesión hablar pues más puntualmente de algún detalle por allí, como por ejemplo lo que mencionamos hace un rato de complejidad computacional. En una sesión futura, lo que vamos a hacer es mirar algunas cuestiones ya de codificación, o sea, de mirar algunos ejemplos ya en un programa en C++, en un programa en Python, y también ya pasar a mirar ya resolución de problemas utilizando estas estructuras de datos. Entonces, digamos que puede que para la siguiente semana tuviéramos una sesión como en esa línea, entonces, como será como la siguiente sesión sobre este tema.
Entonces, pues con eso vamos a dejar por hoy aquí. Antes de ya despedirme de ustedes, bueno, voy en este momento a detener la grabación.